la candidata de ustedes, pues también miente. Y si hablamos de las mentiras de una candidata, hay que decir las que ella dijo. En alguna fracción del debate de este domingo, ella dijo respecto a su movimiento, o sea, Claudia Sheinbaum dijo respecto a su movimiento, nosotros somos la honestidad. Díganme nada más si eso puede darse como una afirmación cierta viniendo de alguien de Morena que además pretende ser la presidenta de este país. ¿Cómo que son la honestidad? Si lo que ha habido en este país, más que nunca en la historia, es una corrupción que ha sido demostrada. Es porque están desesperados ante la caída libre de su candidata y de sus candidatos. Como ayer, la de ayer fue maravillosa, donde está diciendo la propia candidata del PRIAN que una encuesta de Citibanamex resulta que le da un triunfo contundente a ella, cuando a los no sé cuántos minutos sale Citibanamex a desmentir inmediatamente y a decir que es falso, falso como todo lo que ella dice. Y como falso también es que dicen, se atreven a decir, hoy la democracia está en riesgo porque Morena y sus aliados quieren controlar al árbitro electoral. Señores, ¿y lo de Alito en lo oscurito? ¿Y esta reunión que acabamos de ver que se hizo pública, donde están quiénes? Los del PRIAN tratando de controlar a los órganos electorales, tratando de presionar a través de la Corte a los magistrados electorales para cambiar la elección. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es jueves 23 de mayo del 2024. Y vámonos con la información, porque de verdad que a esta oposición se le acaban los argumentos. Y sabemos que cuando ya no tienen qué decir, empiezan a insultar. El día de ayer hubo sesión en la Comisión Permanente en el Senado y obviamente hubo buenos agarrones, pero uno de los que salió pues más lastimado, más apaleado, fue el Lord Longaniza, el senador Yulem Rementería de Acción Nacional. Y es que este señor subió a la tribuna bien bravucón, bien hocicón, no contaba que le iban a cerrar el hocico. Le dieron tremenda arrastrada y tremenda ridiculizada. Vamos rápidamente a ver lo que sucedió, porque les digo, esto que sucedió es imperdible. Vamos rápidamente a escuchar. Se concede el uso de la palabra al senador Yulem Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Fíjense nada más lo que hoy venimos a tocar como tema en la agenda política nacional. Lo que dicen en un partido, quien domina con sus votos las decisiones de un órgano como la mesa directiva, lo que se debe tocar. Qué lamentable, no por una candidata o por otra, porque no nos asusta el poder debatir, el poder decir las cosas. Qué lamentable que no se toquen los temas que realmente, en los que pudiéramos coincidir, porque estoy seguro que coincidimos en que este país está realmente estallando en la violencia. Lo que vimos en Paraíso, Tabasco, lo que hemos visto en Chiapas, lo que hemos visto en Guerrero, lo que vimos ya hace unos meses en Zacatecas, lo que vemos cada día en muchos municipios del país, debiera realmente de ocuparnos como la agenda y ver qué se puede proponer, qué pudiéramos lograr. Y no, vienen en una acción absolutamente facciosa a hablar en contra de una candidata, porque así está propuesto el tema, no vamos a escondernos, lo que quieren es hablar en contra de una candidata y hablar de lo que dicen ustedes, que ella miente. Pero yo ya lo dije aquí la semana pasada, si hablamos de mentiras hay un campeón, no hay uno más, no hay quien más le pueda ganar que al presidente de la República. Se las llevan contadas, no son los que lo digo yo, hay organismos de la sociedad civil que le cuentan las mentiras y las han contado por miles de mentiras. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, tal como es un intento de réplica de él, su candidata, la candidata de ustedes, pues también miente. Y si hablamos de las mentiras de una candidata, hay que decir las que ella dijo. En alguna fracción del debate de este domingo, ella dijo respecto a su movimiento, o sea, Claudia Sheinbaum dijo respecto a su movimiento, nosotros somos la honestidad. Díganme nada más si eso puede darse como una afirmación cierta viniendo de alguien de Morena que además pretende ser la presidenta de este país. ¿Cómo que son la honestidad? Si lo que ha habido en este país, más que nunca en la historia, es una corrupción que ha sido demostrada. A ver, se quejaban y con razón de los hechos de corrupción del pasado. Y ahora
¿qué me cuentan de Segalmex? ¿Qué me cuentan de lo que ha pasado y los señalamientos que se tienen a distintos funcionarios en distintos niveles de gobierno, a los propios hijos del presidente, a una gran cantidad de funcionarios? Lo que pasa con las licitaciones públicas en este país, que ya no existen. Cuando el presidente dijo, cuando era candidato, mentiras por cierto, también fiel a su costumbre, ¿cómo vino a decir que iban a hacer todas las licitaciones públicas? A ver, el 80% de las compras y prestaciones de servicio en este país los hacen por asignaciones o en concursos manejados, no son licitaciones públicas y ustedes lo saben. Y ella dijo, nosotros somos la honestidad. Mintió Claudia Sheinbaum en el debate, absoluta. Y además, con absoluto descaro, lo que hay que decir, sí, es que es una muy buena artista, porque no se inmuta, dice la mentira y realmente no se inmuta. Y luego dijo en otra parte, nosotros somos la libertad. ¿Cómo que son la libertad? Si lo que ha habido en este país es solamente persecución en contra de todo aquel que no está con ustedes o no está con el gobierno, que lo asume como en contra. Es más, lo que están haciendo con la ministra es una persecución. Permítame, Con la senador, presidenta por favor. ¿Con qué objeto, diputada Marcela Guerra? Gracias, diputada presidenta. Con el objeto de plantearle una pregunta al señor orador. Permítame, ¿acepta la pregunta Sí, de la nada más que no diputada le escucho Guerra? casi, diputada, señora. Solamente Sí. un poquito más fuerte para que pueda escuchar la pregunta. Que se acepta una pregunta al Sí, señor por favor. orador. Sí, hablando Adelante. de transparencia y rendición de cuentas y de procedimientos administrativos correctos, ¿usted cree correcto el que se haya ordenado ocultar información relativa, por ejemplo, a la construcción de los segundos pisos del periférico en el año 2000 a 2006 como secretaria de Medio Ambiente de la ahora candidata? O simple y sencillamente que también se haya ocultado información sobre el Retsamen y sobre la línea del metro que colapsó. Adelante, hasta 2 minutos. Gracias, presidenta. Contesto. La verdad de las cosas es que lo que estamos viendo es a una protección, a una candidata que no tiene sustento, que miente cada vez que respira y que al final de cuentas lo único que está pretendiendo hacer es conquistar a los ciudadanos de este país para que voten por ella a partir de haberle solapado este gobierno una gran cantidad de irregularidades como la del Retsamen, como la caída de la línea 12 del metro, como tantas cosas que han venido sucediendo. Y por cierto, esa estrategia también la han seguido, diputada, con las obras faraónicas del presidente, el Tren Maya, la refinería, el transísmico, lo del aeropuerto, invocando seguridad nacional, simplemente resguardan la información para que nadie la conozca. ¿En dónde? Vuelvo, nosotros somos la honestidad. Eso es ser honestos y esconder la información de un tren, de la construcción de un tren, por razones de seguridad. Realmente es ridículo, es ridículo. Quien oye en el mundo eso dice, ¿cómo está pasando en México, en un país de 130 millones de personas, semejante situación? Es realmente de no creerse. Lo que estamos viendo es todo un aparato de gobierno buscando proteger a una candidata, ocultando información de lo que está pasando para poder simplemente intentar blindarla. ¿Pero qué creen? Que la gente ya se está dando cuenta, ya se ha dado cuenta que simplemente la están engañando, que no tenían por qué haber ocultado la información del Retsamen, que no tenían por qué haber ocultado la información de la línea 12 del metro, en donde con una manera muy burda, por cierto, quien la descubrió y quien insistió en ello fue aquí entonces la senadora Xóchitl Gálvez, quien habló de la parte técnica, donde no había habido revisiones, donde el mantenimiento había sido prácticamente nulo. Concluya. Y sigo con mi tiempo. Permítame, antes de que concluya, ¿con qué objeto, senadora Nancy de la Sierra? Gracias, presidenta. Hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta la pregunta? Sí, Un sí, minuto la presidenta. pregunta, 2 la respuesta. Senador, yo quiero conocer su opinión, porque aquí lo único que escuchamos son descalificaciones constantes a los partidos de la coalición que nosotros llevamos a Xóchitl Gálvez. La pregunta es, ¿qué opina de los candidatos a gobernadores de Morena si todos vienen del PRI y del PAN? Entonces quiero saber su opinión porque no entiendo cómo pueden dirigirse así a los partidos que hoy tienen postulado en Morena a todos o del PRI o del PAN. Quiero conocer su opinión, por favor. Adelante, hasta 2 minutos. ¿Qué opino? Que son unos caraduras. Son auténticamente unos caraduras, porque cuando una persona está en el PRI o en el PAN, ¡uf!, se llenan de descalificativos para ir. Y cuando está con ellos lo purifican.
Pues ¿cómo? Simplemente es una doble moral, es una doble cara, una cara dura. Es lo que están mostrando con ello. Pero así lo han hecho. Pero es que cuando hablan de honestidad, pues es lo mismo, caraduras. Cuando hablan de realmente ir bien la economía, pues caraduras. Cuando hablan de que son la libertad, pues son unos caraduras. Cuando realmente dicen decimos la verdad, pues no, claro que no dicen la verdad, también son caraduras. Cuando hablan de humanismo, por Dios, la gente se está muriendo en este país, no hay medicinas, no hay atención, no hay clínicas, no hay nada. Son absolutamente caraduras. Al pueblo de México lo que le hace falta, lo que le conviene es que se vayan ya. Que se vayan ya porque está realmente sufriendo por una condición que no merece. Hoy tenemos en este país, por eso que se dice, porque juzgan a partir de la militancia, cuando debieran de juzgar a partir de los méritos que pudiera tener la persona o lo que representa. Pero no, ellos se han buscado, dice, cuando está conmigo es buenísimo, cuando está del otro lado es malísimo. Pues por supuesto que lo que estamos hablando es de una doble moral, de un auténtico y total caradura. Por eso, cuando decimos que la candidata Claudia Sheinbaum miente cada vez que respira, es porque así lo sentimos, porque lo que dices, dijo en el debate, que no lo podía yo creer cuando estaba yo ahí, por cierto, y decía, nosotros somos la libertad. ¿Cómo que son la libertad? Si lo que único que han hecho es perseguir gentes. Dice, nosotros somos la defensa del patrimonio nacional. ¿Cómo? ¿Son la defensa del patrimonio nacional cuando lo que están es acabando con él? Cuando lo que están es llenándolo de contaminantes, cuando hablan precisamente... Continúe su tiempo. Continúo con mi tiempo. Cuando precisamente lo que están haciendo es llevando a cabo la producción de generación eléctrica a partir de la combustión de fósiles, contaminando. ¿Cómo que son la protección del patrimonio nacional? Pero además están endeudando a este país de una manera inmisericordia. Llegaron con 10 billones, se van a ir con 16 billones de deuda. Dicen, pero no lo endeudamos. Pues no sé cómo se le puede decir a eso. Son caraduras, pues es lo que está pasando. En este país tenemos a un gobierno que realmente se ha dedicado a mentir a la gente pensando en aquella frase que dice, miente 1000 veces que se volverá verdad. Pues aquí, aunque mientan 10,000, hay quien le vamos a decir que eso no es cierto, que no es verdad. Y la gente lo está entendiendo, lo está mostrando. Por eso esta concentración, ellos dicen 95,000 personas. No, hombre, 95,000 personas, las primeras. Y que van a ir el día miércoles 29 y van a llenar el Zócalo. La verdad lo veremos. Pero veremos también los acarreados. Saben que va a haber acarreados, saben que va a haber viandas, que va a haber refrescos, que va a haber pensiones, porque así es como las llenan. Esa es la gran diferencia. ¿Saben cómo llenaron ustedes las plazas? Obligándolos. ¿Sabes cómo llenaron aquí? Llenándolos de esperanza, llenándolos de fe y llenándolos de confianza en un México mejor, que es el que viene a partir del 3 de junio con Xóchitl Gálvez y la Alianza Fuerza y Corazón por México. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. Y esta segunda ronda de oradores concluye con la senadora Mónica Fernández Balboa del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, con su venia, Presidenta. Primer acto. Unos contratistas de una alcaldía de 9 años, con información privilegiada de los planes de desarrollo del municipio, compran terrenos, lotes, a precios irrisorios muy por debajo de su valor. Segundo acto, de inmediato venden esas mismas propiedades a la familia del alcalde, a la familia directa, y que incluso la venden a un precio mínimo y ese mismo día quien los compra se los dona a su hijo. Tercer acto, hacen grandes desarrollos en la zona y se aumenta la plusvalía exponencialmente y el costo de las propiedades, haciendo millonarios al dueño, que es el alcalde. No estoy hablando de Odebrecht con Lozoya al frente, tampoco estoy hablando de la Casa Blanca, ni tampoco del cártel inmobiliario. Estoy hablando del esquema del PRIAN en Yucatán. Bueno, aquí sería del esquema del PAN en Yucatán más que del PRIAN, que se ha servido durante estos últimos 9 años de estos fraudes para enriquecer a unos cuantos, pero además con el mismo esquema. El PRIAN en Yucatán nombró vía Marco Cortés a Renán Barrera Concha como candidato a la gubernatura por cumplir los requisitos curriculares que los enorgullecen para heredar el poder y los negocios. Personaje que hoy tiene una denuncia que lo acusa de haberse enriquecido ilícitamente, involucrando a los que deberían de ser sus seres queridos y acumular propiedades y millones.
la corrupción, la experiencia en defraudación fiscal, poseer el conocimiento para el lavado de activos, la habilidad para el tráfico de influencias, el abuso de información privilegiada y no tener ningún tipo de escrúpulos son los atributos curriculares de los que se enorgullece el PAN. Permítame, senadora Mónica Fernández. ¿Con qué objeto, senadora Marcela Mora? Para hacerle una pregunta a la oradora. Permítame, la senadora Marcela Mora quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta, senadora Mónica? Sí. ¿En este momento o al finalizar su disertación? En este momento. 1 minuto para hacer la pregunta, senadora Mora, y hasta 2 para contestar, senadora Fernández. Gracias, presidenta. Senadora Mónica, ¿cómo ve usted esta trampa que se vive en la península, específicamente en Yucatán, cuando se ve al gobernador por todo el estado, a Mauricio Vila, haciendo campaña, cuando es gobernador? Me gustaría, por favor, que me pueda contestar, porque sabemos que pidió licencia irrisoriamente por 1 mes y anda haciendo campaña impunemente por todo el estado. Y dejó un encargado, ni siquiera nombraron a un gobernador interino. Pues es que hoy, perdón, presidenta, ¿puedo contestar? Adelante, le dije que 2 para contestar. Es que hoy los conservadores, los neoliberales, los hipócritas, los corruptos y sobre todo las mentirosas y mentirosos, amantes de sus negocios y de la impunidad, con su desesperación gigantesca, están viendo que de nada les va a servir haber obligado a su gobernador a abandonar el cargo y traicionar al pueblo yucateco para hacer campaña ilegal y vulgar, utilizando todo el aparato del gobierno del estado y del ayuntamiento de Mérida para poner la cancha a su favor. Ven el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum y del Guacho Díaz Mena como gobernador de Yucatán. Lo ven inminente porque están conscientes de la resistencia del pueblo de Yucatán a ser gobernados por un personaje tal. Es feroz esta resistencia, pues los yucatecos y las yucatecas son un pueblo digno, que conoce su historia y está consciente de sus fortalezas y honra el legado que los hace grandes. Por eso, quienes mienten, basados en sus crónicas marcianas, es porque están desesperados ante la caída libre de su candidata y de sus candidatos. Por eso, hoy, la oligarquía de Yucatán, los privilegiados, están dispuestos a todo absolutamente para no perder sus privilegios e impunidad. Y están reaccionando sin ningún tipo de reparo ni respeto a las leyes ni a los derechos de los yucatecos. ¿Puedo proseguir? Continúe. Pero quiero decir desde esta tribuna que tampoco les va a funcionar. Desplegar un operativo tremendo de compra de conciencias, de reparto de prebendas, en sus expresiones más burdas, de robar credenciales con engaños para que la gente no pueda ejercer libremente su voto, ni mucho menos destinar millones de pesos para la guerra sucia o la compra de voluntades, ni activar el turismo electoral en pueblos cercanos como Campeche y Quintana Roo, que llevan y mandan gente a San Felipe, que es un pueblo de 1,000 personas y tiene 400 inscritos en la lista nominal que no viven en el pueblo para que voten ahí por este PRIAN que está desesperado. Pero mucho menos les va a generar rédito político lo peor que pueden hacer: transgredir la paz y el buen corazón yucateco, agitando el fantasma del miedo, de la agresión, de la intimidación y la violencia criminal que ya vienen atizando, como en el pueblo de Chancón, donde precisamente en esta tribuna hace una semana pedimos 1 minuto de silencio por un joven que lamentablemente perdió la vida. Por eso, este 2 de junio, cientos de hombres y mujeres libres de Yucatán no solo saldrán a votar, sino a festejar el triunfo de Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, y el de Guacho Díaz Mena como gobernador de Yucatán, para escribir una nueva historia para Yucatán y para México. Las mentiras no reditúan. Tontos son aquellos que creen que el pueblo es tonto y aquellos que dicen que vamos a quitar la propiedad privada modificando el artículo 139 de la Constitución. Que les quede claro, la Constitución no tiene 139 Permítame, por artículos. favor, senadora. Antes de que concluyera su tiempo, levantó la mano la senadora Bañuelos. ¿Con qué objeto, senadora?
pedirle, senadora presidenta, si me autoriza la senadora que está haciendo uso de la tribuna de hacerle una pregunta. ¿Acepta la oradora una pregunta de la senadora Giovanna Bañuelos? Sí, por favor. 1 minuto para la pregunta y 2 para la respuesta. Muchas gracias. Nosotros, senadora Mónica, hemos tenido oportunidad de acompañar durante 5 años en este ejercicio parlamentario a quien hoy es candidata del Frente, del PRIAN. Hemos sido testigos de su protagonismo, le hemos visto desfilar en este recinto como botarga, le hemos visto encadenada a la mesa directiva, le hemos visto en pijamadas compartiendo con sus compañeros de oposición, pero también le hemos escuchado mentir. Y yo quisiera preguntarle a usted si nos puede hacer un resumen pequeño de las muchas mentiras que le hemos escuchado a quien hoy ostenta la candidatura del PRIAN en este país. Adelante. 2 minutos. Creo que no me daría el tiempo, senadora, pero podemos decir como lo acabo de mencionar, para meter miedo, para asustar a la gente, para engañar creyendo que el pueblo es tonto y no los conoce a estos del PRIAN de toda la vida. Están diciendo que se va a quitar la propiedad privada porque se va a reformar el artículo 139 de la Constitución, artículo que no existe. Están diciendo que se van a cerrar las iglesias. ¡Mentira! Están diciendo, como ayer, la de ayer fue maravillosa, donde está diciendo la propia candidata del PRIAN que una encuesta de Citibanamex resulta que le da un triunfo contundente a ella, cuando a los no sé cuántos minutos sale Citibanamex a desmentir inmediatamente y a decir que es falso, falso como todo lo que ella dice. Y como falso también es que dicen, se atreven a decir, hoy la democracia está en riesgo porque Morena y sus aliados quieren controlar al árbitro electoral. Señores, ¿y lo de Alito en lo oscurito? ¿Y esta reunión que acabamos de ver que se hizo pública? ¿Dónde están quiénes? Los del PRIAN tratando de controlar a los órganos electorales, tratando de presionar a través de la Corte a los magistrados electorales para cambiar la elección. Y así como esas les podemos decir N número, no me daría todo el tiempo, senadora Giovanna Bañuelos, pero nada más termino diciendo, Concluya. tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Y México va a salir a defender la cuarta transformación. Concluya. ¡Que siga la transformación de México! Gracias, senadora Mónica. Una vez concluida la ronda de 6 intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido.